A continuación se plantea el siguiente ejemplo en donde ahora un gerente de operaciones desea probar la hipótesis nula de diferencia de medias, que el valor esperado o la media de la variable o métrico productividad es igual entre los tres turnos de la empresa, con un nivel de significancia de alfa de 0.05. Para lograr probar la hipótesis planteada se solicita apoyo a su superintendente de producción para que registre la productividad por turno durante 3 días o de 3 días de la semana de forma aleatoria, y que genere un reporte con el promedio obtenido durante los próximos meses. Aquí podemos observar los datos recolectados, el porcentaje de productividad en el turno 1, la productividad en el turno 2 y la productividad en el turno 3. El registro se llevó a cabo durante los 24 meses que se ven en la tabla. Y bien, para poder probar esta hipótesis vamos a aplicar la técnica de análisis de varianza, o mejor conocido por su acrónimo en inglés ANOVA, Analysis of Variance, y vamos a utilizar Excel, el software Excel. Lo primero que tendrán que realizar ustedes en Excel es en la parte superior, donde dice personalizar barra de herramientas, donde estoy señalando, le van a dar clic y después van a elegir la opción más comandos, y aquí van a elegir complementos. Posteriormente van a dar clic en el botón ir y les va a aparecer esta ventana de diálogo. Aquí van a tener que seleccionar esta casilla que dice herramientas para análisis. Esta casilla es unos macros que ya tiene Excel para poder analizar diferentes datos, e incluye un macro de análisis de varianza. Le doy clic y después oprimo aceptar. Si su Excel fue instalado de manera completa, no deberán de tener ningún problema. ¿Dónde aparece ahora ese análisis o ese nuevo complemento que acabamos de activar? En la pestaña datos aparece un nuevo espacio que dice análisis de datos. Voy a aplicar el botón análisis de datos y me aparece esta ventana de diálogo que me dice funciones para análisis, y me aparecen una serie de macros que en este caso voy a elegir el primero, que se llama análisis de varianza de un factor, que es el que me interesa. ¿Por qué se llama de un factor? Pues lo que yo voy a probar, o lo que quiero probar, es si hay diferencias en la productividad con respecto al turno. Oprimo aceptar y me pide el rango de entrada. Aquí voy a seleccionar los valores de productividad
de los 3 turnos. Después me da la opción de señalar si están por columnas o si están por filas. En mi caso están por columnas, así que dejo activada esta opción de columnas. También me da la posibilidad de señalar rótulos. En caso de que hubiera señalado yo desde los rótulos, pues aquí activaría rótulos. En mi caso no lo seleccioné, entonces voy a dejar deshabilitada. Posteriormente me solicita el nivel de alfa o de significancia. Por default me da 0.05, que coincide con el nivel de significancia señalado en el ejemplo. Y después me solicita o me da a elegir la opción de salida. Voy a elegir que como opción de salida sea una hoja nueva. Oprimo aceptar y me da los resultados. El macro que viene precargado o que viene disponible en Excel ya me hace los cálculos, me los despliega en una hoja y bueno, me está mostrando un resumen. Me dice columna 1, 2, 3, que corresponde a la productividad del turno 1, productividad del turno 2, productividad del turno 3, la cantidad de datos, me aparece el valor promedio y me aparece la varianza y la sumatoria total. Y enseguida me aparece la tabla de análisis de varianza. Me aparece la suma de cuadrados tanto para entre los grupos como dentro de los grupos. Aquí les sugiero que analicen los recursos que se comparten para que observen de dónde salen estos resultados. Si lo hiciéramos a mano, aquí ya nos está dando el resultado Excel, la suma de cuadrados, los grados de libertad, observen 2 y 69, que pues estos están asociados con, en este caso, el factor, que son la cantidad de turnos, menos 1, son 2, y la cantidad total de datos, que son 72, menos la cantidad de turnos, que son 3. Y me da el promedio de los cuadrados medios, o de la suma de cuadrados. Aquí están. El valor de F, el valor de probabilidad de este valor de F y el valor crítico de F o de tablas. Bien, para comprender el planteamiento de esta hipótesis, voy a apoyarme de una gráfica o de una imagen visual. Aquí observamos una distribución F. Es importante comentarles que esta prueba estadística de ANOVA utiliza un modelo de distribución de probabilidad F, que aquí lo estoy representando. Entonces tengo mi hipótesis, aquí la voy a plantear, mi hipótesis nula, en donde quiero señalar que las medias de los turnos son iguales. Esto es, la media del turno 1 es igual a la media del turno 2 y es igual a la media del turno 3. Contra la hipótesis alterna, donde al menos una media
es diferente entre sí. Esto lo expreso como la media del turno 1, de la productividad del turno 1 es diferente a la media de la productividad del turno 2 y diferente a la media de la productividad del turno 3. ¿Qué tenemos que hacer? Aquí también se tienen que determinar los valores. Aquí tenemos que la distribución F empieza de 0, 1, 2, 3, 4, 5. Estos son los valores de F. Y aquí está la probabilidad. Entonces, si me regreso a mi tabla de resultados en Excel, aquí observemos que me está dando el valor crítico o el valor de comparación, que es 3.12. Este 3.12, ¿dónde va? Pues aproximadamente iría aquí. Este es 3.12, que es mi valor de F de tabla, o el valor de F que me va a determinar las probabilidades o la probabilidad. Aquí está alfa de 0.05, o esta es la probabilidad de 0.05 y le corresponde un valor F de 3.12. Y los planteamientos son similares. Todo lo que está de este lado será mi zona de aceptación de H0. Y lo que está de este lado será mi zona de rechazo de H0. Entonces, regresándome a mi tabla de Excel, el valor calculado es de 763. Pues es un valor, este valor calculado, pues es un valor que está muy alejado. 763, mi valor calculado de F, lo cual me indica pues que está en un lugar en el eje de la F muy alejado, o sea, en zona de rechazo. Está en zona de rechazo este valor, así es como lo interpretaríamos. Y al estar en zona de rechazo, pues me quedo con la hipótesis alterna. Entonces, aquí lo que yo concluyo es que existe evidencia para rechazar H0, lo cual significa que al menos una media o valor esperado de la productividad es diferente en los turnos, en alguno de los turnos. ¿Cómo voy a observar esto? Pues es posible si comparo los valores promedio de cada turno.
Aquí determiné el valor promedio del turno 1, el valor promedio del turno 2 y el valor promedio del turno 3. Así que voy a graficar. Primero selecciono los valores promedio de cada turno. Me voy al menú Insertar. Me voy a insertar línea 2D. Y para que sea más representativo voy a modificar aquí los ejes. Le doy doble clic al eje, a este eje Y, y le voy a poner como valor mínimo 0.7 y acá el valor máximo que sea 1. Y bueno, aquí en la gráfica pues podemos observar que el turno 3 es quien representa la menor productividad. El turno 2 aparentemente la mayor y el turno 1 también la mayor. Con los resultados de nuestra ANOVA ya podemos tener la certeza que evidentemente el turno 3 presenta resultados diferentes al turno 1 y 2. Por lo tanto, pues ya tenemos la certeza de que algo está ocurriendo en el turno 3 que no está cumpliendo o está teniendo productividad inferior a los demás. Voy a agregar aquí la conclusión. Existe evidencia estadística que apoya el rechazo de la hipótesis nula. Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna, lo cual significa que al menos un valor esperado de la variable productividad es diferente con respecto al factor turno, lo cual ya lo podemos apreciar gráficamente, y la toma de decisión para el gerente de operaciones pues seguramente será realizar un plan de acción con su equipo para identificar las causas que están provocando esta disminución en la productividad en el turno 3. Pero a través de la ANOVA es como podemos confirmar que efectivamente hay diferencias entre los valores promedio de la variable productividad.